La policía irrumpió en la galería mientras los cuadros seguían colgados, y nadie había notado que dentro de ellos se escondían 8 millones de dólares. La dueña, hasta ese momento reconocida como promotora de arte local, enfrentaba una acusación que podía destruir no solo su vida, sino el entramado de negocios que había construido durante años. Cada cuadro, cada pincelada, se convirtió de repente en evidencia tangible de un delito que trascendía lo económico. Señalaba una red de decisiones calculadas para ocultar dinero sin dejar rastros visibles. No había margen para errores, y aún así, algo en la operación había fallado. Suscríbete ahora, si te indigna que obras carísimas escondieran 8 millones mientras nadie hacía nada para detenerlo. Mientras los agentes aseguraban la galería, el riesgo real no estaba solo en la detención. Estaba en lo que esos 8 millones podían revelar sobre contactos, influencias y omisiones dentro del sistema financiero y judicial del país. Los testigos hablan de cajas y sobres que desaparecían bajo la apariencia de entregas normales. Los registros contables mostraban inconsistencias que alguien decidió ignorar hasta que ya era demasiado tarde. Cada movimiento dentro de la galería estaba cargado de consecuencias legales inmediatas, pero también de un efecto dominó que podía derribar reputaciones políticas y empresariales. No se trataba de un simple decomiso. Era la primera pieza de un rompecabezas que nadie sabía si podría completarse sin implicar a decenas de personas. La mujer arrestada no ofreció resistencia visible, pero la manera en que se entregó a la autoridad dejó más preguntas que respuestas. ¿Sabía que los cuadros eran rastreables? ¿O pensaba que nadie podría descubrir el escondite dentro de la obra artística? Sus gestos, medidos y precisos, sugieren que había contemplado cada consecuencia posible, y aún así, algo escapó de su control. Mientras tanto, fuera de la galería, los agentes se enfrentaban a una decisión crítica. Asegurar toda la evidencia en su estado original o arriesgar que alguna pieza clave se perdiera antes de poder analizarla. Cualquier error podría permitir que los 8 millones desaparecieran de nuevo, y con ellos, la posibilidad de establecer la verdad completa sobre la operación. Lo que se había iniciado como un control rutinario terminó exponiendo un entramado de riesgos que nadie podía detener de inmediato. Cada cuadro intervenido era una cápsula que contenía información que, de salir a la luz, afectaría a funcionarios, empresarios y a la propia credibilidad del sistema judicial. Los protocolos que normalmente se aplican en casos de alto valor se volvieron insuficientes frente a la complejidad de la evidencia y la velocidad con que se debía actuar. El margen de error se reducía con cada minuto que pasaba, y cualquier decisión tomada precipitadamente podía tener repercusiones irreversibles. La fiscalía, mientras revisaba los primeros hallazgos, ya enfrentaba presiones de diferentes sectores. Los expertos en delitos financieros comenzaron a advertir que no se trataba solo de dinero escondido, sino de la manera en que se manipulaban las obras de arte para convertirlas en vehículos de evasión. Cada cuadro, cada firma, cada factura implicaba un acto consciente de riesgo que había sido ignorado sistemáticamente. La pregunta central que emergía era simple pero devastadora. ¿Quién más sabía, y hasta qué punto permitieron que esto continuara sin que nadie interviniera? A medida que se levantaban los sellos de seguridad, los agentes encontraron documentos y objetos que nadie había previsto. La galería, que parecía una simple fachada cultural, había sido convertida en un espacio de decisiones irreversibles, donde cada acción tenía un impacto directo y medible. Nadie podía predecir si la detención de la dueña resolvería el problema o solo sería el primer paso hacia un colapso institucional más amplio. La tensión no estaba en los colores de los cuadros ni en la técnica artística, sino la certeza de que alguien había confiado demasiado en el anonimato y demasiado poco en las consecuencias legales que finalmente llegaron. El caso ya no podía detenerse, y cada movimiento futuro dependería de decisiones que nadie podía deshacer. La galería se convirtió en el epicentro de una investigación que cuestiona la integridad de múltiples actores, y la mujer arrestada se enfrenta a un juicio donde cada palabra, cada silencio, podría cambiar el curso de la investigación. La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable y perturbadora. ¿Fue ella la única responsable, o solo la más visible de un esquema mucho más grande? Cada pieza recuperada hasta ahora solo confirma que lo que está en juego va más allá de dinero y arte. Se trata de la capacidad de un sistema entero para contener los efectos de un riesgo que, hasta ahora, nadie había querido ver. Los 8 millones escondidos entre lienzos y marcos no eran solo un hallazgo financiero. Eran un mapa de relaciones, decisiones y omisiones que nadie esperaba que se revelara. Cada documento encontrado en la galería sugería que los movimientos de dinero no eran casuales, sino parte de un patrón deliberado, donde quienes deberían haber controlado la legalidad actuaron con silencio o indiferencia. La policía y la fiscalía se encontraron frente a un dilema inmediato: avanzar rápido y arriesgar la pérdida de evidencia crítica, o frenar y permitir que los responsables tuvieran tiempo para borrar rastros. Ninguna opción estaba exenta de consecuencias irreversibles. Dentro de la galería, los agentes notaron detalles que parecían triviales: sobres discretamente escondidos entre marcos, facturas manipuladas, registros contables alterados. Cada uno era una decisión consciente de riesgo que alguien tomó confiando en que nunca sería descubierto.
La dueña, detenida y callada, no revelaba el alcance de lo que estaba ocurriendo. Cada vez que se abría un archivo, surgían nuevas preguntas. ¿Quién más tenía acceso a esos fondos? ¿Qué partes del sistema financiero y legal habían sido vulnerables desde el principio? Cada respuesta parcial solo abría una duda más profunda, y el reloj seguía corriendo. Mientras tanto, en los despachos de la Fiscalía y entre altos funcionarios, se sentía la presión de un riesgo que ya no podía ignorarse. Cada minuto que pasaba con los cuadros sin un análisis completo incrementaba la posibilidad de que parte del dinero desapareciera o que pruebas clave se contaminasen. No era una operación aislada. La investigación empezó a mostrar que la galería funcionaba como un nodo central dentro de una red de decisiones que involucraba a empresarios, intermediarios y posiblemente funcionarios con poder de influencia. La pregunta que nadie podía responder todavía era si la dueña actuó sola o si solo era la cara visible de un esquema mucho más grande. Los registros de transacciones financieras, aún incompletos, mostraban patrones que no coincidían con la actividad declarada de la galería. Cada inconsistencia sugería que alguien había manipulado cuentas y movimientos durante años, sabiendo que las obras de arte podían servir como vehículo de ocultamiento de dinero. La complejidad de la operación obligaba a los investigadores a actuar con extrema cautela, porque cualquier error podía invalidar pruebas y permitir que los involucrados eludieran la justicia. Cada decisión, desde cómo registrar la evidencia hasta cómo custodiar los cuadros, estaba cargada de riesgo. Alrededor de la galería, los testigos comenzaron a hablar, y sus relatos solo complicaron la investigación. Algunos describían entregas discretas de sobres, pagos que no aparecían en registros oficiales y visitas de personas cuyos nombres nunca figuraron en documentos públicos. Cada testimonio apuntaba a que lo que parecía una operación artística independiente era en realidad un mecanismo de decisiones calculadas, diseñado para ocultar recursos sin dejar huellas visibles. La pregunta que surgía era cada vez más clara y más peligrosa. ¿Hasta qué punto la red de complicidad llegaba dentro de la estructura del propio Estado y del sector privado? A medida que los agentes organizaban el inventario de evidencia, surgió un hallazgo inesperado, un conjunto de cuadros cuyo valor no estaba solo en la técnica, sino en la información que podían contener. Cada uno podía revelar conexiones, transferencias y decisiones que explicaban cómo los 8 millones llegaron allí y por qué nadie los detectó antes. La magnitud del riesgo no era solo económica, era institucional. La detención de la dueña había activado un mecanismo que ya no podía detenerse. Cada documento, cada objeto, cada registro descubierto tenía el potencial de implicar a actores que creían estar protegidos por la invisibilidad de la operación. Mientras se realizaban los primeros análisis, los investigadores entendieron que la situación se volvía crítica. Cualquier filtración, cualquier error en la custodia de la evidencia, podía desbaratar la operación y permitir que el esquema de ocultamiento continuara impune. La tensión no estaba en lo que se veía, sino en lo que aún permanecía oculto, en la certeza de que alguien había tomado decisiones irreversibles, conscientes del riesgo, y que ahora otros pagarían el costo. Cada paso que se daba dentro de la galería aumentaba la presión. No era solo dinero lo que estaba en juego, era la credibilidad de instituciones que deberían haber prevenido esto y no lo hicieron. Y justo cuando parecía que la investigación avanzaba con claridad, surgió un indicio inquietante. Parte de los fondos podría haberse movido a lugares donde la ley tiene dificultades para rastrear. La dueña detenida guardaba silencio, y cada interrogante sin respuesta elevaba la sensación de que la red de decisiones incorrectas era más amplia y profunda de lo que nadie imaginaba. La pregunta que quedaba flotando sobre todos los que participaban en la operación era inevitable. ¿Quién más sabía y permitió que esto ocurriera, y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para que la verdad no saliera a la luz? La investigación ya no podía detenerse sin consecuencias. Cada cuadro revisado, cada documento examinado, comenzaba a delinear un patrón de decisiones que no solo implicaba a la dueña de la galería, sino a intermediarios, asesores financieros e incluso funcionarios que, con su silencio o acción tardía, permitieron que los 8 millones permanecieran ocultos durante años. La operación criminal, cuidadosamente planificada, mostraba un nivel de deliberación que convertía cada paso en irreversible. Cualquier intento de corregir el curso podía destruir pruebas o alertar a cómplices. La pregunta que colgaba sobre todos era simple y devastadora. ¿Hasta dónde había llegado la red, y quién podría detenerla antes de que fuera demasiado tarde? Mientras los peritos revisaban cada cuadro y cada marco, surgieron conexiones que apuntaban más allá de la galería. Transferencias financieras aparentemente inocuas comenzaban a revelar rutas y nodos donde los fondos se movían con precisión quirúrgica, siempre bajo la apariencia de transacciones legales. Cada hallazgo incrementaba el riesgo de exposición para quienes participaron, conscientes de que una sola decisión incorrecta podría desencadenar consecuencias legales inmediatas y de gran magnitud. La detención inicial se convirtió así en un detonante. Los 8 millones no eran solo dinero escondido, eran evidencia de un entramado que podía derrumbar carreras, empresas y la confianza en instituciones enteras. El equipo de la Fiscalía enfrentaba decisiones críticas que nadie podía revertir. Analizar la evidencia demasiado rápido podía abrir la puerta a errores procesales.
esperar demasiado aumentaba el riesgo de que actores clave manipularan o eliminaran pruebas. Cada decisión estaba cargada de impacto irreversible. Los investigadores comenzaron a trazar conexiones entre la dueña de la galería y figuras que operaban en la frontera de la legalidad, cuestionando contratos, facturas y pagos que parecían rutinarios, pero que en realidad eran parte de un esquema planificado. Cada respuesta parcial abría una nueva incógnita. ¿Qué otros sectores estaban involucrados? ¿Qué tan profundo llegaba la complicidad? Mientras se acumulaban pruebas, los riesgos se hicieron más claros. No se trataba solo de recuperar el dinero, sino de proteger la cadena de custodia de evidencia que podría derrumbar estructuras enteras. La detención inicial expuso la vulnerabilidad de un sistema que, en teoría, debería haber prevenido este tipo de ocultamientos. Cada registro, cada correo electrónico, cada movimiento bancario revisado comenzaba a revelar decisiones deliberadas de actores que sabían que estaban violando la ley, y aún así actuaron confiando en que nunca serían descubiertos. La tensión no estaba en la técnica criminal, sino en las repercusiones institucionales y personales que cada hallazgo implicaba. Al avanzar en la investigación, emergieron indicios de que parte del dinero podría haberse dispersado a múltiples cuentas internacionales, algunas en jurisdicciones con regulación débil o nula sobre transacciones sospechosas. Esto complicaba la operación de las autoridades y aumentaba el riesgo de que los fondos escaparan antes de que la investigación pudiera cerrarse. Cada cuadro intervenido era ahora una pieza de evidencia que podía vincular directamente a individuos clave, pero también un riesgo. Un error en la custodia o interpretación podría invalidar meses de trabajo y permitir que los responsables quedaran impunes. La galería, que hasta hace poco parecía un espacio artístico inocuo, se convirtió en el epicentro de un conflicto que trascendía lo criminal y toca la integridad de instituciones enteras. El interrogatorio de la dueña reveló decisiones que nadie había anticipado. Cada acción tomada dentro de la galería, cada movimiento de dinero, cada firma, fue calculada, consciente de que el riesgo era alto pero asumido deliberadamente. La operación criminal había sido planificada con precisión, y ahora, los investigadores debían desentrañar la cadena de decisiones sin provocar fugas de información ni alertar a cómplices. Cada pregunta sin respuesta generaba una consecuencia inmediata. Retrasar un movimiento podría significar perder acceso a parte de los fondos, y cualquier error podía comprometer la integridad de la investigación. Con cada nuevo hallazgo, la magnitud del riesgo se hacía evidente. La detención de la dueña fue solo el primer paso de un proceso que podría revelar la implicación de sectores enteros. Empresarios, asesores y funcionarios que, por acción u omisión, contribuyeron a un esquema de ocultamiento sofisticado. La tensión no se medía en dinero, sino en la capacidad del sistema para contener un riesgo que ya estaba en movimiento. La investigación avanzaba, pero cada decisión tomada tenía consecuencias irreversibles, y la pregunta que permanecía flotando era más inquietante que cualquier cifra. ¿Quién más estaba involucrado, y hasta qué punto estaban dispuestos a protegerse mientras el sistema se tambaleaba a su alrededor? Ahora, cada cuadro, cada factura, cada transferencia financiera estaba bajo lupa, y el tiempo se convirtió en un enemigo silencioso. Lo que parecía un hallazgo aislado se estaba transformando en una investigación capaz de exponer una red de decisiones conscientes, riesgos asumidos y complicidad que nadie podía ignorar. El dinero escondido ya no era el objetivo principal. El riesgo real estaba en las decisiones humanas que permitieron que permaneciera oculto y en las consecuencias irreversibles que surgirían a medida que la verdad saliera a la luz. La pregunta final que quedaba en el aire, imposible de responder por completo, era esta. ¿Hasta dónde llegaba la red de complicidad y quién tendría que pagar el precio cuando todo quedara expuesto? Los rastros del dinero oculto empezaron a abrir puertas que nadie esperaba. Una serie de transferencias bancarias, apenas perceptibles, reveló un patrón de movimientos que vinculaba a la galería con sociedades anónimas en el extranjero, todas registradas bajo nombres de terceros que operaban como escudos legales. Cada nueva conexión obligaba a la fiscalía a replantear estrategias. No se trataba ya de probar la responsabilidad de la dueña detenida, sino de reconstruir un entramado que podría extenderse a decenas de actores. La presión se intensificó cuando surgieron comunicaciones internas entre la galería y empresas de logística, mostrando que ciertos envíos de obras de arte eran deliberadamente desviados. Fuentes cercanas al caso comenzaron a advertir que algunos intermediarios, previamente considerados inocentes, podrían enfrentar imputaciones graves. Mientras tanto, dentro de la galería, los agentes descubrieron contratos y facturas que mostraban firmas de figuras que, hasta entonces, eran intocables. Cada documento era evidencia de que la operación no dependía de un solo individuo. La estructura estaba diseñada para resistir investigaciones y repartir responsabilidad. La pregunta que emergía con fuerza era si la detención de la dueña habría sido suficiente para desmantelar la red, o si solo había activado una serie de alertas entre quienes aún estaban activos dentro del esquema. La investigación financiera tomó un giro inesperado. Los auditores descubrieron transferencias que habían sido enmascaradas como pagos por servicios artísticos inexistentes, y al revisar los patrones de ingreso y egreso, quedó claro que se había manipulado la contabilidad de manera deliberada. Cada hallazgo abría un nuevo interrogante.
¿Cuántas instituciones financieras habían procesado estos movimientos sin levantar sospechas? ¿Quién dentro del sistema permitió que esto ocurriera durante tanto tiempo? Cada respuesta parcial creaba un efecto dominó que podía comprometer la integridad de varias entidades y personas de alto perfil. Por primera vez, la investigación apuntaba hacia decisiones que involucraban no solo riesgo económico, sino exposición política. Algunos documentos indicaban que ciertos pagos eran condicionados a la omisión de control o inspección, y que esta estructura había funcionado por años gracias a la pasividad o complicidad de actores con poder. La pregunta central dejó de ser cuánto dinero estaba escondido y pasó a ser, ¿qué tan profundo llegaba la red de decisiones intencionales que permitió este esquema? Con cada día que pasaba, la Fiscalía debía tomar decisiones críticas sobre cómo proteger la evidencia digital y física. Archivos encriptados, servidores fuera del país y cajas con documentos dispersos exigían un protocolo de custodia impecable. La vulnerabilidad ya no estaba en la operación criminal en sí, sino en la capacidad de las autoridades para manejar pruebas que, de perderse, harían que años de investigación fueran inútiles. La tensión alcanzaba niveles en que cada error podía desencadenar consecuencias irreversibles para los involucrados y para el proceso judicial. Mientras se evaluaban los contactos internacionales, surgió la certeza de que parte del dinero podría haberse dispersado a jurisdicciones con leyes opacas o escasa cooperación judicial. Esto convirtió la investigación en un tablero de decisiones donde cada movimiento tenía riesgo de fuga de evidencia, y donde cada interrogatorio debía calcularse al milímetro. No se trataba ya de perseguir dinero perdido. Era desentrañar una red de decisiones humanas que había actuado con plena conciencia de riesgo y que podía haber tejido vínculos con actores que todavía operaban con impunidad. El panorama que emergía era que el caso no podía resolverse con arrestos individuales. La galería era apenas un nodo dentro de un esquema más amplio. Cada evidencia encontrada planteaba nuevas decisiones urgentes. Proteger testigos, asegurar transferencias, auditar cuentas y evaluar complicidades. Cada paso requería un equilibrio delicado entre actuar y no alertar a los responsables, porque cualquier movimiento en falso podía provocar la pérdida definitiva de pruebas o incluso poner en riesgo la integridad de quienes cooperaban con la justicia. La tensión estaba clara y sin resolución. La detención de la dueña era solo el inicio de una investigación que ya mostraba dimensiones internacionales y riesgos que nadie podía ignorar. La pregunta que permanecía flotando, imposible de ignorar, era: ¿quién más sabía y qué haría para protegerse mientras el sistema judicial luchaba por alcanzar la verdad? Suscríbete si te da rabia que el dinero se encontrara de esta manera. Y comenta por qué crees que se decidió ocultar el dinero en una galería de arte.